5 de Conflicto de los Siglos y estamos ya ahora por la página 20. Que dice, pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y las centellas papales. Recordemos que Wycliffe, un joven estudiante muy bueno en su colegio, él comenzó a estudiar la Biblia y se profundizó. Y no solamente en el asunto de la palabra de Dios, sino también en las leyes civiles y eclesiásticas de ese tiempo que gobernaba en el mundo. Porque recordemos que estamos hablando de la época papal de las 1260 días mañana, o sea, los 1200 años que el sistema papal gobernó al mundo entero. Entonces, ellos pues dominaban toda la parte de Europa, porque recordemos que en Europa pues era donde dominaba el sistema papal después de la muerte de Cristo, después de haber sido asesinados los discípulos. Roma tomó el poder porque lamentablemente el pueblo de Israel se entregó a Roma totalmente. Pero Dios no podía dejar ahí en paz su palabra, no podía ser sepultada. Entonces, Dios siempre ha buscado personas para tomarlos y llevarlos a conocer y hacer conocer al resto de la humanidad. Y este joven Wycliffe, un estudiante, estudió leyes civiles, leyes eclesiásticas, y esto le ayudó bastante. ¿Para qué? Para comenzar a refutar todas las cosas de barbaridades que estaba haciendo. Recordemos que él cobraba impuestos a la humanidad de parte de Europa y a los reyes. Pero Wycliffe comenzó ¿a qué? A desenmascararlo. 3 bulas fueron enviadas a Inglaterra. Wycliffe era de Inglaterra. Primero a la universidad, al rey y a los prelados, ordenando que todos que se tomaran inmediatamente medidas decisivas para obligar a guardar silencio al maestro de herejías. ¿Cuántas veces le dijeron a Pedro y a Juan que callaran y no hablaran de ese Cristo crucificado? ¿Y qué dijeron ellos? No es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí está otro hombre, siendo también querer callarlo, de que no descubriera todas las artimañas que el papado estaba haciendo. Sin embargo, antes que se recibieran las bulas, los obispos, inspirados por sus celos, habían citado a Wycliffe que compareciera ante ellos para ser juzgado. O sea, antes de que sea llevado ante el papado, ahí salieron algunos estudiantes queriendo saber bastante, queriendo saber más que todo de la Biblia. Y querían primeramente juzgarlo a ellos. Pero 2 de los más poderosos príncipes del reino lo acompañaron al tribunal. Y el gentío que rodeaba el edificio y que se agolpó dentro de él dejó a los jueces tan cohibidos que se suspendió el proceso y se le permitió a Wycliffe que se retirara en paz. O sea, ellos pensaban que iba a ser fácil para dominar a Wycliffe, pero dice que fueron 2 poderosos de los reyes de Inglaterra. Recordemos que el rey de Inglaterra lo puso como representante de Inglaterra en todo lo que es el sistema papal, ¿no? Poco después, Eduardo III, a quien ya entrado en años, procuraban indisponer los prelados contra el reformador y murió. O sea, Eduardo III era quien apoyaba siempre a Wycliffe. Y estas son las cosas que el diablo hace, hermanos. Cuando nosotros toda nuestra juventud hemos estudiado y hemos
presentado la verdad, hay muchos creen que al llegar la vejez, como quien dice, ya bajamos la guardia. Y eso es lo que pensaban con Eduardo III. Pensaban de qué? De que le quitara todo lo que le guardaba a Wycliffe. Presente el reino. La llegada de las bulas pontífices impuso a toda Inglaterra la orden perentoria de arrestar y encarcelar a herejes. Esto equivalía a una condenación a la hoguera. Recordemos que el sistema papal puso esta ley. ¿A quiénes le llamaba herejes? A todos que hablaban contra ellos, porque no se podía hablar nada contra ellos. ¿Y eso qué es lo que hacían? Los llevaban a los calabozos y después públicamente lo amarraban y lo quemaban para que toda la gente viera, para que la gente tenga miedo y no seguir buscando a Dios por medio de su palabra. Por eso mucha gente mejor se quedaba tranquila y callada. Esto equivalía a una condenación a la hoguera. Ya parecía pues Wycliffe destinado a ser pronto víctima de la venganza de Roma. Pero aquel que había dicho a un ilustre patriarca, no temas, yo soy tu escudo. ¿Alguien se acuerda a quién fue que te le dijo esta palabra? ¿Quién le dijo Dios? ¿A quién le dijo Dios? Nada más y nada menos que Abraham. A Josué también. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces, sea valiente y siga adelante, ¿no? Dice, volvió a extender su mano para proteger a su siervo. Así que el que murió no fue el reformador, sino Gregorio XI, el pontífice que había decretado su muerte, y los eclesiásticos que se habían reunido para el juicio de Wycliffe se despertaron. O sea, la orden de matar a Wycliffe le cayó sobre ellos. Hermanos queridos, es terrible pelear contra Dios. Así que en cualquier momento que el diablo nos agarre por cualquier lado, alguna enfermedad, no le echemos la culpa a Dios ni pedimos contra Dios. Porque es terrible. Aquí el Papa peleando contra Dios, queriendo acallar su palabra, ¿qué llegó a hacer? Se murió, dice. La providencia de Dios dirigió los acontecimientos de tal manera que ayudaron al desarrollo de la reforma. Muerto Gregorio, fueron elegidos dos papas rivales, dos poderes en conflicto, cada cual pretendiéndose infalible, reclamando la obediencia de los creyentes. Entonces, aquí vamos a ver, hermanos, verdaderamente quiénes eran los papas. Y que estaban guiados por la palabra de Dios o eran guiados por el demonio. Cada uno pedía el auxilio de los fieles para hacerle la guerra al otro, su rival, y reforzaba su exigencia con terribles anatemas contra los adversarios y con promesas celestiales para sus partidarios. O sea, ¿cuál era la promesa para su partidario? Era de que ellos al morir iban derechito al cielo. No iban ni al purgatorio ni al otro sitio, sino que iban derechito al cielo. Y por eso ellos se esforzaban por obedecer al Papa. Esto debilitó notablemente el poder papal. Harto tenía que hacer ambos partidos rivales para pelear uno contra otro, de modo que Wycliffe pudo descansar por algún tiempo. Anatemas y recriminaciones volaban de un papa al otro, y ríos de sangre corrían en la contienda de tan encontrados intereses. La iglesia rebosaba de crímenes y escándalos. Entre tanto, el reformador vivía tranquilo, retirado en su parroquia de Luxemburgo, trabajando diligentemente por hacer que los hombres apartaran la atención de los papas en guerras uno con otro y que se fijaran en Jesús, el príncipe de paz.
Inglaterra fue el primer país de Europa que tuvo esta oportunidad, hermano. ¿De qué? De buscar verdaderamente a Dios y andar en ella. Aquí ellos comenzaron a ver cómo se peleaban por el poder. Y hermanos queridos, si en cualquier momento ustedes tienen tiempo, busquen la historia de los papas y usted va a ver cuán terribles fueron ellos. Pero por la gracia de Dios, hermanos, siempre él ha tenido un pequeño remanente que alce la bandera, que ensalza el sábado, hermanos. Y por la gracia de Dios queremos nosotros estar ahí, ¿no? El clima con la contienda y corrupción que produjo preparó el camino para la reforma, pues ayudó al pueblo a conocer el papado tal cual era. O sea, se le dio todas las fallas al papado. En un folleto que publicó Wycliffe sobre el cisma de los papas, exhortó al pueblo a considerar si ambos sacerdotes no decían la verdad al condenarse uno a otros como anticristo. O sea, uno el otro quería ser como Dios. Quería tener el poder de Dios. Dios, decía él, no quiso que el enemigo siguiera reinando tan solo con uno de estos sacerdotes, sino que puso enemistad entre ambos, para que los hombres, en el nombre de Cristo, puedan vencer a ambos con mayor facilidad. De aquí, hermanos, los ingleses comenzaron a ver la realidad del sistema papal y qué es lo que querían ellos. Como su maestro predicaba el evangelio a los pobres, no dándose por satisfecho con hacer que la luz brillara únicamente en aquellos humildes hogares de su propia parroquia de Listerworth, quiso difundirlo por todos los ámbitos de Inglaterra. Aquí vemos los demás hermanos, que es el principio de la reforma a la cual después más adelante nosotros vamos a ver a Martín Lutero y algunos más que siguieron los pasos de Juan Wycliffe. Para esto organizó un cuerpo de predicadores, todos ellos hombres sencillos y piadosos que amaban la verdad y no ambicionaban otra cosa que extenderse por todas partes. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a conocer esta verdad y llegamos a reunir un pueblo, hay que enseñarle esta verdad y que ellos vayan a enseñárselo a otros. Y por eso Wycliffe no se quedó ahí, sino que comenzó a preparar obreros para que vayan a desenmascarar al enemigo. Y es por ese motivo que estamos aquí, hermanos, tratando de conocer esta gran verdad, ¿no? Él, como profesor de teología en Watford, predicaba a Wycliffe la palabra de Dios en las aulas de la universidad. Presentó la verdad a los estudiantes con tanta fidelidad que mereció el título de doctor evangélico. Pero la obra más grande de su vida había de ser la traducción de la Biblia en el idioma inglés. O sea, Wycliffe no se quedó solamente con leer la Biblia y parte de la Biblia para él, hermano, sino que él buscó la forma de que Inglaterra tuviera la Biblia completa en cada hogar en el idioma de ellos. En una obra sobre la verdad y el significado de la escritura, dio a conocer su intención de traducir la Biblia para que todo hombre en Inglaterra pudiera leer en su propia lengua y conocer por sí mismo las obras maravillosas de Dios. Si nosotros, hermanos, estudiamos la Biblia, encontramos cosas maravillosas que Cristo vino a hacer. Encontramos cosas maravillosas de las profecías de la venida de Cristo a la tierra. Cuánta maravilla, cuántas cosas hizo él aquí. Y actualmente, pues ya, el sistema papal nos quiere engañar. Miren que esta verdad, esta Biblia, la quiere abolir. Ya están sacando una Biblia católica. ¿Por qué?
porque dicen que este es un texto antiguo, ya caducado. Esto ya no se necesita algo moderno para que los jóvenes lo entiendan bien, porque esto no lo entienden. Hermanos queridos, la palabra de Dios no es fácil de entenderla cuando se tiene un corazón dividido. Solamente el Espíritu Santo es el que nos lleva a entender bien esta verdad, que fue mandada a la humanidad. Porque, ¿qué dice el texto de San Juan 3:16? Porque de tal manera amó a Dios al mundo, no a los religiosos, amó al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros estudiamos la Sagrada Escritura, vamos a conocer verdades que no seremos engañados. Pero de pronto tuvo que suspender su trabajo, aunque tenía aún 60 años de edad. Sus ocupaciones continuas, el estudio y los ataques de sus enemigos le habían debilitado y envejecido prematuramente. Le sobrevino una peligrosa enfermedad cuyas nuevas, al llegar a oídos los frailes, lo llenaron de alegría. Pensaron que en el trance, que tal trance lamentaría Wycliffe amargamente el mal que había causado a la iglesia. ¿Cuántos se gozaron cuando Pablo comenzó a llegar a bien? Ese Pablo que perseguía a los cristianos fue el poderoso evangélico para los impíos. Y los judíos lo odiaban. ¿Por qué? Porque dice que Pablo recibió el mensaje directamente de Dios y no del hombre. Y cuando nosotros recibimos el mensaje directamente de Dios y no del hombre, hermanos, es maravilloso, porque lo tenemos más claro que por medio de otro hombre. En consecuencia, se apresuraron a ir a su vivienda para oír su confesión. Dándole ya por agonizante, se reunieron alrededor a él los representantes de las 4 órdenes religiosas, acompañados por 4 dignatarios civiles, y le dijeron: aquí está la unión, hermano. La religiosa y las civiles. Que por la religiosa no se puede, por las civiles sí se puede, porque le ponen ley a la humanidad y quieren obligar a que aceptemos lo que el cura dice. Tiene el sello de la muerte en tus labios, conmuévete por la memoria de sus faltas y retráctate delante de nosotros de todo cuanto has dicho para perjudicarnos. ¿Cuántas veces Wycliffe habló para perjudicar a la iglesia? El reformador escuchó en silencio. Luego ordenó a su criado que le ayudara a incorporarse en su cama, y mirándolos con fijeza, mientras permanecían puestos en pie, esperando de que los monjes, pues los frailes quisieron sorprenderlo, quisieron humillarlo, pero el poder de Dios es más grande que todos ellos, ¿no? Dice: la palabra de Wycliffe se cumplieron. Vivió lo bastante para poder dejar en manos de sus connacionales el arma más poderosa contra Roma. ¿Cuál es el arma más poderosa contra los enemigos, hermano? La Biblia. El agente enviado del cielo para libertar, alumbrar y evangelizar al pueblo. Muchos y grandes fueron los obstáculos que tuvo que vencer para llevar a cabo esta obra. Para llevar la obra de Dios, hermanos, no es tan fácil. Para llevar la obra de Dios hay que tener fe y hay que ser tolerante de muchas cosas. Wycliffe pasó bastantes problemas.
Se veía cargado de achaques, sabía que solo le quedaban unos pocos años para dedicar a sus trabajos y se daba cuenta de la oposición que debía arrostrar. Pero animado por las promesas de la palabra de Dios, siguió adelante sin que nada le intimidara. Estaba en pleno goce de sus fuerzas intelectuales y enriquecido por mucha experiencia. La providencia especial de Dios le había conservado y preparado para esta, la mayor de sus obras. O sea, los estudios que él hizo anteriormente. Las cosas que tuvo que enfrentar con los frailes y todas esas cosas lo ayudó a él a entender mejor a Dios y presentar las verdades delante de ellos. De modo que mientras toda la cristiandad se hallaba envuelto en tumulto, el reformador en su rectoría del Tewor, sin hacer caso de la tempestad que rugía en derredor, se dedicaba a la tarea que había escogido. O sea, a pesar de todas las cosas y las dificultades y problemas que él estaba pasando, nada lo detuvo. Él siguió adelante con el fin de sacar la Biblia en el idioma inglés. Por fin dio cima a la obra. Acabó la primera traducción de la Biblia que se hicieron en inglés. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra. El reformador ya no temía la prisión ni la hoguera. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría. Al darle la Biblia a sus compatriotas, había hecho más para romper las cadenas de la ignorancia y del vicio, y para libertar y engrandecer a su nación, que todos los que jamás se consiguiera con las victorias más brillantes en los campos de batalla. Aquí Wycliffe había terminado lo que Dios le mandó a hacer. Y el pueblo inglés ya tenía una arma maravillosa, hermanos. Porque con la Biblia, con la palabra de Dios, no podemos ser engañados. Roma dice domingo, la Biblia dice sábado. Como todavía la imprenta no era conocida, los ejemplares de la Biblia no se multiplicaban sino mediante un trabajo lento y enojoso. Tan grande era el empeño de poseer el libro que muchos se dedicaron voluntariamente a copiarlo. Imagínese usted, hermano, copiar 66 libros a puño y letra. No era tan fácil. Sin embargo, le costaba mucho a los copistas satisfacer los pedidos. Algunos de los compradores más ricos deseaban la Biblia enteras. Otros compraban solamente una porción. En muchos casos se unían varias familias para comprar un ejemplar. De este modo, la Biblia de Wycliffe no tardó en abrirse paso en los hogares del pueblo. Recordemos que por 1400 años la Biblia fue prohibida a la humanidad. Pero dentro de las profecías, hermanos, de la bestia con los 10 cuernos, dice que iban a ser 3 cuernos derrotados. Todos aquellos que se oponían al sistema papal eran sacados de la línea de ellos. Y uno de ellos, pues aquí lo vemos, Inglaterra, que fue el primer país de Europa que sacó la Biblia, y con ello la mitad de los ingleses conocieron grandes verdades. Con el sagrado libro apelaba a la razón, logró despertar a los hombres de su pasiva sumisión a los dogmas papales. En lugar de esto, Wycliffe enseñaba la doctrina distinta del protestantismo. La salvación por medio de la fe en Cristo y la infalibilidad única de las Sagradas Escrituras. Los predicadores que él enviaba ponían en circulación la Biblia junto con los escritos del reformador.
y con tan buen éxito que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo inglés. Hermanos, conquistar la mitad del pueblo inglés fue bastante. Cuando había una costumbre y una dogma del sistema papal, hacerla cambiar la mitad de un pueblo, fue grande la obra que hizo este hombre, dirigida por Dios, hermano. Eso quiere Dios de nosotros también. Recordemos que Cristo Jesús dijo, voy a hacer morada para vosotros. La tercera parte de los ángeles fueron enviadas junto con el diablo y están esos hogares listos. No están esperando, hermano. Así que sigamos adelante. La aparición de las Santas Escrituras llenó de profundo desaliento a las autoridades de la iglesia. Esta tenía que hacer frente ahora a un agente más poderoso que Wycliffe. Ya Wycliffe ya estaba anciano, ya estaba enfermo. Pero la palabra de Dios fue para ayer, para hoy y para siempre. Esa no se la podía quitar nadie. Pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra permanecerá para siempre, dijo el Señor. Una fuerza contra la cual todas sus armas servirían de poco. No había ley en aquel tiempo que prohibiese en Inglaterra la lectura de la Biblia, porque jamás se había hecho una versión en el idioma del pueblo. O sea, mientras no había obstáculo, los papas no ponían ninguna ley, porque simplemente no había obstáculo. Pero cuando le pones el obstáculo que le pone la Biblia al pueblo inglés, entonces comienzan ellos a buscar otra técnica para apacar todas esas cosas. Tales leyes se dictaron poco después y fueron puestas en vigor del modo más riguroso, pero entre tanto, y a pesar de los esfuerzos del clero, hubo oportunidad para que la palabra de Dios circulara por algún tiempo. O sea, hubo un buen tiempo que la palabra de Dios fue abierta, hermanos, y mucha gente la recibieron y cambiaron su forma de ser. Nuevamente los caudillos papales quisieron imponer silencio al reformador. Se citaron ante 3 tribunales sucesivos para juzgarlo, pero sin resultado alguno. Primero, un sinólogo de obispo declaró que sus escritos eran heréticos y lograban atraer a sus miras al joven rey Ricardo II. Obtuvo un decreto real que condenaba a prisión a todos los que sostuvieran las doctrinas condenadas. Un rey joven que no conocía la verdad, que no conocía a Dios. Era fácil para ellos conquistarlo. ¿Por qué? Porque él tenía poder civil, pero no tenía poder religioso. Y el poder religioso lo tenía el papado. Pero como el papado tenía más poder que las leyes civiles, entonces comenzaron a presionar a Ricardo II. Wycliffe apeló de esa sentencia del sínodo al parlamento. Sin temor alguno, demandó al clero ante el Concilio Nacional y exigió que se reformaran las normas, se reformaran los enormes abusos sancionados por la Iglesia. Con notable don de persuasión describió las usurpaciones y las corrupciones de la sede papal. Mire que el estudio que él hizo de la Biblia cuando era joven y de las leyes civiles y eclesiásticas le sirven ahora para hacer esas demandas. Y sus enemigos quedaron confundidos. Los amigos y partidarios de Wycliffe se habían visto obligados a ceder.
y se esperaba confiadamente que el mismo reformador, al llegar a la vejez y verse solo y sin amigos, se inclinaría ante la autoridad combinada de la corona y de la mitra. O sea, cuando llegaba viejo, pensaban de qué él iba a cambiar la forma de pensar y la forma de ver la situación. Mas, en vez de esto, los papistas se vieron derrotados. Entusiasmados por las elocuentes interpelaciones de Wycliffe, el Parlamento revocó el edicto de persuasión y el reformador se vio nuevamente libre, hermano. Porque cuando uno presenta una verdad de las cosas que ellos hacen con la Biblia, con la palabra de Dios, hermanos, la mente de otra persona que estaban engañadas cambian su forma de ser. Por tercera vez le citaron para formarle juicio, y esta vez ante el más alto tribunal eclesiástico del reino. En esta Corte Suprema no podía haber favoritismo para la herejía. En ella debería asegurarse el triunfo para Roma y ponerse fin a la obra del reformador. Así pensaban los papistas si lograban su intento. Wycliffe se vería obligado a jurar sus doctrinas, o de lo contrario no saldría del tribunal más que para ser quemado. O sea, por el temor de ser muerto, de ser quemado, pensaban ellos que Wycliffe a la vejez iba a declinar, iba a retractarse. Pero los hijos de Dios nunca se retractan a una verdad, y así dice Jehová. O si no, hermanos, recordemos a los jóvenes de Daniel, a los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. ¿Qué le dijo el rey? ¿O no sabéis que yo tengo poder para echarlo al fuego para salvarle la vida? ¿Quién da y quita la vida, hermano? Solamente Dios. Nadie tiene poder sobre los hijos de Dios. Son amenazas que quedan en amenaza y no pasan más allá. O si no, recordemos a Gregorio 11. Dio la orden de ¿qué? De ser apresado, Wycliffe, y ser quemado. ¿Y quién se murió? Gregorio. No murió Wycliffe. Empero Wycliffe no se retractó ni quiso disimular nada. Sostuvo intrépido sus enseñanzas y rechazó los cargos de sus perseguidores. Hermano, cuando uno ha estudiado la palabra de Dios y está seguro de lo que ha creído y de lo que dice, no podemos retractarnos ante ninguna autoridad de esta tierra. Olvidándose de sí mismo, de su posición y de la ocasión, emplazó a su oyente ante el tribunal divino y pesó los sofismas y la impostura de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. El poder del Espíritu Santo se dejó sentir en la sala del concilio. Los circundantes notaron la influencia de Dios y parecía que no tuvieran fuerza suficiente para abandonar el lugar. O sea, muchos quisieron abandonarlo. Pero al escuchar hablar de Wycliffe, de la verdad, el Espíritu Santo dice que lo detuvo, tan animado a ellos escuchando. Las palabras del reformador eran como flechas de la aljaba de Dios, que penetraban y herían sus corazones. El cargo de herejías que pesaba sobre Wycliffe lo lanzó contra ellos con poder irresistible. Lo interpeló por el atrevimiento con que se extendían sus errores y lo denunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban con la gracia de Dios. Si Wycliffe no hubiera estudiado esa verdad, hermano, era imposible
de que él le dijera en esta parte. Recordemos cuando se unió con algunos sacerdotes. Y él dice, ¿con quién pensáis que estáis contendiendo? Dijo al concluir, ¿con un anciano que está ya al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Y diciendo esto, se retiró de la asamblea sin que ninguno de los adversarios intentaran detenerlo. Hermano querido, la verdad nos hace libre. La verdad nos lleva a enfrentar cualquier error que hay en la vida. Así que, hermanos queridos, esperando que todo esto, pues, lo hayamos podido asimilar un poco.